momento que se me... Buenas tardes, Shalom. Estamos en esta serie sobre el libro de Juan. Vamos a comenzar con Juan 7:40. Juan 7:40 en este estudio que nos lleva a algunas reflexiones. Hemos colocado la compartición de pantalla con el fin de que vayamos siguiendo la lectura de los textos del libro de Juan. Bien, vamos a comenzar con el verso 40 y nos dice lo siguiente. Verso 40. Entonces, cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, dijeron: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Mashiach. Pero otros decían: ¿de Galil podrá salir el Mashiach? ¿No dice la Escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David? Así que había disensión entre la gente. Muy bien. Para entrar en contexto, entonces estamos recordando que el Mesías ha estado transcurriendo su ministerio entre Judá, Samaria y Galilea. En este pasaje que estamos viendo, encontramos a sus discípulos, a otros discípulos adicionales y aún a fariseos y otras autoridades que inclusive ya habían tenido en su mente y conformado un grupo que le controvertía, buscando precisamente qué estaba enseñando él para acusarlo y tener motivos para acusarlo. Vemos aquí en estos versos que acabamos de leer que hay disensión entre la gente por causa del Mesías. Unos decían: este es el profeta. Aquellos que creyeron en él, creyeron en sus obras, en aquellas maravillas que el Maestro realizó delante de todas estas personas. Otros decían: este es el Mesías. Así que algunos lo consideraron como profeta, otros lo consideraron como el Mesías, porque estas señales que el Mesías estaba haciendo era precisamente para que fuera contundente su demostración de que él estaba cumpliendo todas las profecías que se habían dicho de él. Sin embargo, hay otros que decían: sí, podría salir el Mesías de Galilea. Esto nos da a entender que muchas de estas personas no conocían realmente ni siquiera la procedencia física de el Mesías, mucho menos iban a entender los demás temas. En el verso 42 vemos una pregunta de aquellas personas y nos dice lo siguiente: ¿no dice la Escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David? Precisamente comentábamos que los escritos de Lucas, Marcos y Mateo, en sus partes iniciales, ponen un énfasis muy especial en el sentido de tratar de convencer a los judíos en particular y a los fariseos y a todas estas personas que habían sido incrédulas con respecto a la persona del Maestro. La idea de ellos era convencer con todos esos argumentos de que el Maestro sí era el Mesías esperado, empezando en particular con las genealogías que encontramos en Lucas y en otros textos, precisamente para
demostrarles que el Mesías tenía ascendencia de la tribu de David y además también tenía ascendencia de la tribu de Leví. Seguimos entonces en el verso 44 y nos dice: algunos de ellos querían tomarlo preso, pero ninguno le echó mano. Y en el 45, luego los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Así es que aquí estamos viendo en el verso 45 quiénes fueron estas personas que empezaron ya a echarle mano al Mesías y a ponerlo preso. Lo vemos aquí en el verso 45. Los principales sacerdotes y los fariseos. Estas personas hicieron una asociación, en este caso para delinquir, porque no había realmente una acusación formal contra el maestro. Sin embargo, en esa asociación contrataron a unos guardias cuya tarea era echarle mano al maestro. Sin embargo, esos guardias, en el verso 46 nos dice lo siguiente con respecto a ellos. Los guardias respondieron: ningún hombre habló jamás como habla ese hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿será posible que ustedes también hayan sido engañados? En esta pregunta que le hacen los fariseos y los principales sacerdotes a estos guardias que habían sido contratados o enviados para que apresaran al maestro, vemos que ellos estaban utilizando los argumentos del engaño, como lo habíamos visto anteriormente, acusando al maestro de que él estaba engañando a las personas. 48 nos dice: ¿habrá creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Y de hecho conocemos que sí, hubo algunos de los principales y algunos de los fariseos que sí creyeron en el maestro, el Mesías, como lo hemos visto en otros textos. En el verso 49 siguen hablando los fariseos y dicen ellos: pero esta gente que no conoce la Torá es maldita. Aquí ellos están juzgando de su propia cuenta a estas personas, juzgando que el Mesías es un engañador, que estas personas se están dejando engañar, que estas personas no conocen la Torá y que por lo tanto estas personas están en maldición. En el verso 49 tenemos el personaje de Nicodemo, que ya lo conocemos en los primeros capítulos del libro de Juan. 7:50 en la pantalla aparece Nakdimón, que era uno de esos principales y fariseos que sí habían creído en el Mesías. Y este sale no solamente a defender al Mesías, sino a defender lo que es correcto y justo. Más que a defender al Mesías, está apelando para que se aplique la justicia, aún en este grupo de principales sacerdotes y fariseos. Vamos al verso 51. ¿Juzga nuestra ley a un hombre sin haberlo oído primero y entender qué hace? Ese es uno de los principios que hemos visto que debe aplicar un juez en el caso de que haya habido alguna acusación. Recordemos siempre que hay un principio natural de la justicia en que dice que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que en un caso de un juicio de estos tendría que
haber una acusación formal, unos testigos en contra, unos testigos a favor, el fiscal, que sería el acusador, y el juez, que presentaría el estudio del caso y el veredicto y la posterior sentencia. Igualmente se aplicaba en aquellos días la ley, igualmente como supuestamente se debiera aplicar en nuestros días en el caso de las entidades que aplican la justicia. Y vemos aquí en el verso 51 que en la ley de ellos, estamos viendo aquí a Nicodemo, un judío, y en la ley judía, además de la ley de la Torá, a un hombre se le juzga después de haberlo oído y de haber entendido sus argumentos. En el verso 52, entonces ellos empiezan a tener discusión con Nicodemo, siendo que Nicodemo era parte de ese grupo de principales fariseos y sacerdotes. Estos fariseos le responden a Nicodemo en el verso 52. Ellos le respondieron: ¿eres tú también de Galil? Investiga y verás que de Galil no se levanta ningún profeta. Bastante extraviados estaban estos fariseos y metidos en sus propias doctrinas y no tenían realmente un argumento firme para empezar este proceso de acusación contra el Mesías. Inclusive acusan a Nicodemo de ser galileo. Una respuesta en cierta forma ofensiva, en el sentido de que él, siendo judío, ¿cómo se va a poner a defender a alguien si no tiene argumentos? Porque según ellos, según los fariseos, de Galilea no se levantaba ningún profeta. Galilea, donde está la ciudad de Nazaret. Por eso al maestro se le menciona como Yahoshua de Nazaret. Pero este apelativo no era porque él hubiera nacido en Nazaret, sino porque se crió, se levantó y estuvo allí la familia en la ciudad de Nazaret. En el verso 53 vemos que ellos terminaron esta discusión y cada uno se fue a su casa. Seguimos entonces en el capítulo 8 y el verso 1 en esta lectura con comentarios y con análisis sobre estos acontecimientos con respecto a nuestro maestro el Mesías Yahoshua. Verso 1, capítulo 8, libro de Juan nos dice: pero Yahoshua se fue al monte de los olivos. Luego, al amanecer, se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudió a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Estamos viendo aquí hasta ahora que el maestro, cuando estuvo por allá en Galilea, enseñó en un monte a la orilla del lago. Luego lo vimos también en una sinagoga. Luego lo hemos visto aquí en el templo. En esta ocasión, en el verso 12, nos dice que al amanecer se presentó otra vez en el templo, después de haber estado en el monte de los olivos. El monte de los olivos es un sitio muy especial en el caso de nuestro maestro Yahoshua. El monte de los olivos es una colina que se encuentra precisamente en uno de los costados de el monte en el cual estaba allí el templo. Y el Mesías iba a este monte de los olivos a
orar. Y aquí vemos en el verso 2 que fue al amanecer que él vino otra vez al templo, y allí el pueblo acudió a él y se puso a enseñarlos. Vemos a un pueblo sediento de estas enseñanzas, que desde el amanecer estaban dispuestos a escuchar las enseñanzas de nuestro Maestro. Y también estaban allí estos chicos que buscaban precisamente argumentos para acusar formalmente al Maestro. Tengo una ventanita allí. Sí, entonces estábamos en Juan 8:1 y vemos lo siguiente. Pasamos a Juan 8:3. Aquí tenemos entonces el escenario, el Mesías en el templo, no se nos dice en qué lugar del templo, había pasado por el Monte de los Olivos, se sentó y se puso a enseñarles a esta gente del pueblo. Sin embargo, allí también estaban escribas y fariseos. Aquí entran entonces en la escena los escribas. Juan 8:3. Nos dice el texto: en eso los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que habían sorprendido en adulterio. Muy bien, aquí tenemos entonces que entran en escena los escribas. Ya tenemos entonces tres grupos que están buscando acusar al Maestro: los fariseos, los dirigentes sacerdotes y los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas en aquellos tiempos eran parte de una secta muy importante y tenían una grandísima influencia en el medio judío de aquellos días. Eran las personas que usualmente se encargaban de transcribir los textos de la Torá de forma manual, escrita con la mano, con los elementos especiales. Los escribas hacían copias de la Torá. Ahora tenemos a tres grupos allí en contra del Maestro y le van a hacer una prueba, una de tantas pruebas que el Maestro tuvo que enfrentar por parte de estas personas. Le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, en el verso 3, capítulo 8. En cuanto a esta mujer, vamos a prestar atención. Primero, esta mujer no había sido acusada, había sido sorprendida, o sea, la encontraron en flagrancia, como diríamos en nuestros días, había sido sorprendida en adulterio. Por otro lado, ellos, escribas y fariseos, la trajeron. Ellos la trajeron y la pusieron en medio, o sea, la pusieron en evidencia en el medio de esta reunión, de este grupo, y miremos quiénes están en esta reunión. En esta reunión está el Maestro sentado, mucha gente del pueblo, hay escribas, hay fariseos, y en el medio de ese grupo pusieron a esta mujer. Vamos al verso 4 y nos dice: y le dijeron: Rabí, a esta mujer la han sorprendido en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la Torá de Moisés nos mandó a apedrear a las tales. ¿Y tú qué dices? Aquí estamos viendo entonces prácticamente al Mesías sometido a una serie de pruebas con el fin de estas personas llenarse de argumentos para tener de qué acusarlo. Lo vemos allí en el verso 6.
Juan 8:6. Vamos a resaltarlo. En Juan 8:6 se nos dice, esto lo decían para probarlo, para tener de qué acusarlo. Pero Yahoshua se inclinó hacia el suelo y se puso a escribir en la tierra con el dedo. Verso 6. Muy bien. En esta parte, esta actitud del maestro ha sido sujeto también a varios estudios. Tenemos un estudio al respecto de qué significa esa respuesta. El maestro no respondió directamente en este momento. Se inclinó hacia el suelo y se puso a escribir en la tierra con el dedo. Tenemos un estudio sobre esta actitud del maestro que vamos a compartirlo con las personas más adelante por los medios de comunicación que estamos manejando. Por el momento estamos viendo que el maestro guardó silencio por unos momentos y inclinado hacia el suelo se puso a escribir en la tierra con el dedo. Esto tiene una significación bastante profunda que vamos a compartir por escrito más adelante. En el verso 7 se nos dice lo siguiente: como insistieron en preguntarle, él se enderezó. Y comentamos, tuvo que haber pasado algún tiempo, unos minutos, unos segundos o unos minutos que se hicieron largos en aquel momento esperando la respuesta del maestro. El maestro entonces, ante esta insistencia, se enderezó y les dijo: el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Este pasaje tiene muchas connotaciones y muchos detalles de profundidad. No vamos a extendernos mucho, pero vamos a tomarlo en sus partes más sencillas. Está el maestro allí enfrentado a una prueba directa para ellos tener que acusarlo. Sin embargo, él les responde con esa frase: el de ustedes que esté sin pecado sea el primero en arrojarle una piedra. Y en el verso 8 vemos lo siguiente: y otra vez se inclinó hacia abajo y siguió escribiendo en la tierra. En el verso 9, cuando ellos lo oyeron, fueron saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos, hasta que quedó él solo y la mujer que estaba en medio. Muy bien, aquí estamos a unos fariseos que son confrontados por el maestro, de forma que el que esté libre de pecado es la frase de nuestro maestro. Ellos que se creen que son los que conocen la Torá, actuaron de esta manera, de tal manera que fueron saliendo uno por uno. ¿Cuál fue la confrontación del maestro? El que esté sin pecado. Y aún ellos fueron saliendo uno por uno. Interesante que comenzaron los más viejos a irse. Y de ahí en adelante las demás personas, habiendo sido confrontados con respecto al pecado. Así que quedó el Mesías solo y la mujer que estaba en el medio. Entonces Yahoshua se enderezó y le preguntó, se había vuelto a inclinar para escribir en la tierra. Les habló a estas personas y cuando ellos se fueron, él se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo: ninguno
maestro. Entonces Yahoshua le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Esta frase que vemos allí, no, vete y no peques más, también la hemos visto mencionada en el caso del hombre que era paralítico, digámoslo así, vete y en adelante no peques más. El maestro no condenó a esta mujer tampoco. Él dice, yo tampoco te condeno. De manera que él, como delegado de los juicios por parte del Todopoderoso, el maestro puede juzgar. Sin embargo, él no juzgó y mucho menos condenó. Si hacemos un estudio sobre este pasaje, bueno, vamos a tener muchísimo contenido, pero por el momento vamos a recordar que cuando estos fariseos trajeron a esta mujer, no están aplicando realmente la Torá como tal. Ellos allí, si lo hicieron a propósito o lo hicieron por desconocimiento o las dos cosas. En la Torá está escrito que tanto al que adultera como a la que adultera, a los dos, hay que aplicarles el castigo del adulterio. De manera que, de entrada, estos fariseos y escribas, que se supone que de tanto escribir, hacer copias de la Torá, deberían estar bien familiarizados con todos estos temas. Por eso el maestro simplemente los confronta, y ellos, al verse confrontados y al ver que no podían responder en una forma correcta, ellos simplemente salieron de aquel lugar. Aquí vemos a una mujer que está evidenciado, fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Esta mujer iba a ser juzgada sin haber sido juzgado el otro individuo con el cual ella cometió el adulterio. Eso nos pone a pensar en que ella tiene un pecado, pero si no se va a juzgar a los dos y si no se va a condenar a los dos, ella ha sido perdonada. ¿Y qué se le dice? ¿Qué se le dice? Vete y no peques más. La invitación es que en estas parábolas del maestro, estamos viendo aquí un hecho real, pero un hecho real que el maestro maneja de esta manera, con la Torá, con los argumentos de la Torá. Aquí estamos viendo a una mujer que es adúltera, a una mujer que se le condena de antemano, pero sin los elementos completos y necesarios para hacer un juicio correcto. Está la persona que adulteró con ella, que no apareció y no la trajeron para ser juzgada, por lo menos en ese momento. Y la conclusión de nuestro maestro es: vete y no peques más. Así que tenemos aquí un tema bastante profundo de reflexión, y recordemos que el maestro, en la mayoría, por no decir en todas sus enseñanzas y en todas sus parábolas, está manejando estos temas tan comunes dentro de la vida común de una comunidad, y la refleja, todas estas vivencias nos las refleja nuestro maestro hacia Israel. Recordemos que Israel es simbolizada por el personaje
de una mujer también igualmente. Israel cometió adulterio. Así que podemos tomar este verso para reflexionar acerca de ese tema. Ahí tenemos unas pistas con respecto a la mujer adúltera. No es simplemente un caso de una mujer adúltera que la llevan a que fuera apedreada. Detrás de este episodio están las enseñanzas de el maestro que siempre van dirigidas a enseñarnos con respecto a la historia y al plan de redención para el pueblo de Israel. Y recuerde que la última palabra que dice nuestro maestro es: vete y no peques más. En el verso 12 habíamos visto que aquellas personas habían retirado, pero las vemos aquí nuevamente en el verso 12. Yahoshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo, pudo haber sido más tarde en esa misma reunión o en otra reunión, en fin, vemos al maestro constantemente en esta labor de enseñanza y en estas situaciones en las que él se ve enfrentado con ellos. Vamos al verso 12 y nos dice: Yahoshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo vemos en Juan 8:12. Sí, la luz del mundo es nuestro maestro, el Mesías. Y él nos dice: el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, recordemos, más allá de toda esta situación de conflicto entre los fariseos y el Mesías, recordemos que la luz la vemos también como un símbolo de la Torá. Recordemos que hay una relación estrecha, un espejo entre la Torá y el Mesías, Israel y el Mesías. Estos tres elementos son, digamos, los pilares de el plan de redención. La Torá, Israel y el Mesías. El Mesías se autodefine en este verso 12 como la luz del mundo. Y nos dice: el que me sigue. Vamos a analizar un poco esta frase. El que me sigue. Entonces, ¿qué es seguir al Mesías? Habíamos visto que la Torá es un espejo del Mesías. De manera que, si seguimos al Mesías, estamos siguiendo la Torá. Si seguimos la Torá, estamos siguiendo al Mesías, porque de la Torá, del Mesías habla la Torá de Moisés. La Torá es el ayo que nos lleva al Mesías. Entonces, seguir al Mesías es seguir su enseñanza, su forma de vivir la Torá, porque él la vivió, él la cumplió en su máxima expresión, no solamente en la parte práctica, sino también en la parte espiritual. La llevó al extremo de dar su vida por sus amigos. Y estos fariseos entonces se pegan a cualquier palabrita de nuestro maestro para confrontarlo. Verso 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es confiable. Recordemos que dentro de la Torá y dentro de la ley judía debe haber por lo menos 2 testigos, 2 o 3 testigos o más, mínimo 2, recomendable 3 y aún más
testigos. Le acusan de que él da testimonio de sí mismo y por lo tanto no es confiable, porque supuestamente no hay otro que da testimonio de él. Y realmente están contradiciendo la enseñanza que unos versos antes o unos capítulos antes nos hablaba el maestro acerca de el testimonio que el propio Padre da de él. Lo habíamos visto por allí en unos versos anteriores de el libro de Juan. ¿Algún comentario hasta ahora? Sí, un pequeño comentario. Pues vemos que el Mesías no condenó a la mujer, pero tampoco condenó a los fariseos. Vemos que el Mesías nos está dando ejemplos de que tienen oportunidad también los fariseos de arrepentirse y de seguir al Mesías. Y es un buen ejemplo a que nosotros sigamos ese ejemplo, porque hay veces nosotros, en vez de hablar bien con una persona que está arrepintiéndose de su maldad, le echamos más leña al fuego, como dicen, para desviarlo más de su arrepentimiento, o para confundirlo más de las cosas que nosotros estamos aprendiendo del Mesías. Correcto, así es. El Mesías no juzgó, es más, él más adelante nos habla sobre eso. Y él les responde a esta acusación de que él se da testimonio de sí mismo en el verso 14. Nos dice, Yahoshua les respondió, aún si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es confiable, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Así que Yahoshua les está respondiendo prácticamente que es inútil testimoniar para ellos porque ni siquiera saben de dónde viene él ni a dónde va. ¿Qué argumentos se les puede entregar a estos fariseos si están plantados en una posición contraria, inflexible, y no dan chance prácticamente de demostrarles nada? Para ellos no hay nada demostrable en esos momentos. Están afianzados en su posición y no habrá nada que los saque de esa forma de pensar y de esa actitud que se han ellos propuesto en esos momentos. Sucede, haciendo un paréntesis, sucede también con muchas personas que vienen a nosotros con preguntas y resulta que no esperan respuestas, porque las preguntas que ellos quieren son las respuestas que ellos ya tienen, y ellos no van a aceptar una respuesta de parte nuestra que no esté ajustada a las respuestas que ellos esperan que nosotros les dé, que están ajustadas a lo que ellos creen y piensan de una forma inamovible. Varias veces y muchas veces vamos a estar enfrentados a una situación parecida a la que está viviendo nuestro maestro en esta ocasión, confrontándonos, nosotros hablando con la Torá, pero esas respuestas para ellos no son convincentes porque ellos se aferran a lo de ellos y no abren la posibilidad siquiera de escuchar, por lo menos. Pues, Sí, señor. Hay mucha gente que hoy en día
pasa lo mismo, como hemos comentado muchas veces, está pasando lo mismo. Hay veces, pues, tratas de explicarle alguna palabra a una persona acerca de las escrituras y es incomprensible para tal persona, y vemos que sigue en el mismo, su forma de pensar, su forma de expresarse. Ni modos, el Todopoderoso lo encamine aún a la verdad que nos está dando hoy en día para arrepentirnos de nuestra maldad. Y aún, como dicen las escrituras, aún tenemos vida, tenemos esperanza de arrepentirnos. Tal vez no ha llegado el momento de arrepentirse y de la persona también, y que el Todopoderoso lo convierta a Él. Sí, es posible que no ha llegado ese momento para esas personas. El Todopoderoso también nos ha dado una promesa de que Él convertirá esos corazones de piedra en corazones de carne. Y es una frase que utilizan mucho. ¿Y para qué es ese corazón de carne? Precisamente para que el Espíritu pueda actuar en ellos. ¿Y para qué el Espíritu actúa en ellos? Simplemente para que ellos comprendan los mandamientos, la enseñanza, la Torá, y la pongan por obra, y comprendan al Mesías Yahoshua y pongan por obra su ejemplo y sus enseñanzas. El Todopoderoso tenga misericordia. Amén. Bueno, seguimos entonces en este verso, porque en el verso 15 precisamente el Mesías les responde de esta manera: ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. De manera que ellos juzgan según la carne, pero el Maestro no juzga a nadie. Ya hemos visto algunas frases del Maestro con respecto a juzgar en otros versos en el libro de Juan. Verso 16, y aún si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Nuevamente aquí en Juan 8:16 vemos que el Maestro se coloca como el enviado y se refiere al Padre como el que lo envió. Y ambos juntos son los que aplicarán el juicio. El derecho de juzgar fue delegado por parte del Padre al Hijo, de tal manera que ese juicio es verdadero. Y nos sigue hablando el Maestro acerca de la justicia. En el verso 17 está muy claro aquí, y lo habíamos comentado. El Maestro les dice a ellos: en la Torá de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es confiable. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Nuevamente, en este verso 8:19 tenemos a dos personas. El Maestro Yahoshua se coloca en su lugar y en el lugar del enviado, y afirma que hay dos personas, o sea que si hay un testimonio de dos personas, ese testimonio es fiable. Ese testimonio no es de una sola persona, ni el testimonio hace testimonio de sí mismo. Hay otro que da testimonio también. Entonces son dos testimonios, y también son dos personas que cada una da su propio testimonio. Uno es el que lo envía y el otro es el que lo envió. Así de sencillo.
y habla de su padre. En el verso siguiente vamos a ver que ellos continúan bastante desubicados y desinformados. Verso 19. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Respondió Yahoshua, ustedes ni me conocen a mí, ni conocen a mi padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi padre. Verso 19. Esto no quiere decir, este verso, ni él lo está expresando así, que él es el mismo padre, como pudieran argumentar, utilizar este verso como argumento. Y conocemos que lo utilizan como argumento. Sin embargo, aquí la respuesta del Mesías nos afirma que son dos. Ustedes ni me conocen a mí, ni conocen a mi padre. O sea que hay un padre y hay un hijo. Y estos fariseos no conocen a ninguno de los dos, ni al hijo ni al padre. Ahora, si conocieran al hijo, también conocerían al padre. ¿Por qué? Porque el hijo es la imagen de su padre. Eso sucede también en nuestros medios. Un hijo que nosotros tenemos refleja nuestra enseñanza, además de que físicamente muchas veces es posible que se parezca, también se parece en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestros proyectos, porque el hijo refleja a su padre. Así que el mismo caso sucede con respecto al Padre Todopoderoso y a su Hijo, el enviado. Y aquí lo vemos muy claramente en el verso 19. Seguimos entonces en el verso 20 y nos dice, estas palabras las habló Yahoshua mientras enseñaba en el templo, en el lugar de las ofrendas, pero nadie lo detuvo porque todavía no le había llegado la hora. Ya sabemos en qué lugar del templo estaba el maestro. Nos estábamos preguntando en qué lugar, si era en el atrio, o en alguna de las puertas, en uno de los costados, pero ya sabemos aquí que está en el lugar de las ofrendas. Nosotros vemos una maqueta o una representación del templo de aquellos días. Vamos a ver que hay muchísimos recintos diferentes con unos usos diferentes. Y tenemos aquí el lugar de las ofrendas. En ese lugar estaba el maestro enseñando. Se nos dice aquí nuevamente que no le había llegado aún la hora. Ya hemos visto repetida esta frase que nos indica que va a llegar la hora, pero en ese momento no era esa hora, porque el maestro todavía tenía muchas cosas, y lo estamos viendo, que cumplir, que enseñar, que demostrar. Y nos sigue hablando en este verso 21 acerca de su posición y acerca de la diferencia en lo que es el plano terrenal y el plano del trono celestial. Allí el maestro nos va a aclarar muchos detalles en este pasaje a partir del verso 20. Verso 21 entonces nos dice, luego les dijo otra vez, yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Aquí tenemos una frase y una noticia bastante preocupante para estas personas, estos fariseos que están contradiciendo al Mesías, buscándole la caída, como dice un dicho popular, para acusarlo. Yo me voy y ustedes me buscarán. Vamos a ver entonces aquí esta frase. Ellos lo buscarán. El maestro está anunciando que él se va a ir. No ha llegado la hora en que se desenlace esta fase del plan de redención. Él anuncia que parte de ese plan es que él se va a ir.
Interesante que les dice que ellos lo buscarán. A pesar de toda esta oposición, el maestro anuncia que ellos lo van a buscar. Como comentaba el compañero Manuel, el maestro, el Todopoderoso, da no solamente una oportunidad, 2 oportunidades, muchas oportunidades, algunas duran hasta 200 años, como en el caso del pasaje de Noé. Así que hay oportunidades más adelante para algunos de ellos. Y les anuncia esta triste noticia: morirán en su pecado. A pesar de que lo buscarán, ¿será que lo encuentran? ¿Será que morirán en su pecado? Y añade y agrega el maestro que a donde él va, ellos no pueden ir. Por supuesto, el maestro va a regresar al lugar de donde vino, que es el lugar del gobierno celestial. Y en el verso 22, estos yahuditas, fariseos, escribas, también hay sacerdotes en esos grupos, no entienden este lenguaje para ellos totalmente enigmático, cifrado, misterioso, y en medio de esa oscuridad se hacen unas preguntas al respecto de estas palabras del maestro. Nos dice el texto que se preguntaban: ¿será que va a matarse? Y por eso dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Será que va a matarse?, se preguntaban entre ellos. Muy poca idea tenían estos yahuditas, fariseos, sacerdotes, escribas, acerca de la persona del Mesías. Mucho menos iban a comprender que él había venido y iba a volver de los lugares celestiales. Y él trataba de explicarles, y lo vamos a ver allí en el verso 23, él les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí tenemos una frase muy clara y contundente de nuestro maestro, el Mesías, haciendo esa diferencia de los dos planos de la realidad del universo: un plano terrenal abajo, un plano espiritual del gobierno celestial arriba. Ellos son de abajo, él es de arriba. Ellos son de este mundo, él no es de este mundo, porque él es de arriba. Vino de arriba y volvió arriba. Y en el verso 24 trata de seguirles explicando. Por esto les dije, nos dice el texto, que morirán en sus pecados. Porque a menos que crean en quién soy yo, en sus pecados morirán. Ya lo habían anunciado allí. Aquí vemos una oportunidad para estos fariseos. Lo veíamos en el verso 21. Ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Pero aquí en el verso 24 nos dice que a menos que crean en quién soy yo. O sea que hay una segunda, tercera, cuarta, quinta, muchas oportunidades para creer en el Mesías. Si no creen en el Mesías, si ellos insisten en esa posición terca y cerrada, ellos entonces morirán en su pecado. Pero aún tienen una oportunidad de creer en el Mesías. Si no creen en el Mesías, entonces ellos morirán en su pecado, como lo repite desde el verso 21, lo repite en el verso 24. Así que ellos, si no creen en el Mesías, morirán en su pecado. Así que todo aquel que no cree en el Mesías, morirán en su pecado. No solamente los fariseos, ni los saduceos, los escribas. Todo aquel que no cree en el Mesías morirá en su pecado. Pero hay oportunidades,
hay tiempos, hay paciencia en el corazón del Padre Todopoderoso, porque Él quiere que todos se salven. Sin embargo, las personas tienen que tomar decisiones por sí mismos y buscar al Mesías y creer en Él. Adelante, Manuel, si tiene algún comentario. Sí, muy bien, sí señor. En el verso 25 entonces sigue este confrontamiento entre los fariseos y este grupo de personas opositoras con el maestro. Entonces le preguntaron, ¿y quién eres tú? Ya aquí vemos como una actitud algo positiva. Hemos visto una actitud totalmente cerrada por parte de ellos. Sin embargo, esta pregunta ya nos muestra una actitud como más flexible, en el sentido de que sea el mismo Yahoshua que les diga quién es, porque no lo han entendido hasta ahora. Todas estas palabras, estas frases han sido incomprensibles para ellos. Bueno, entonces más bien simplemente dinos quién eres tú. Yahoshua les dijo, el mismo que les vengo diciendo desde el principio. Así que todo este relato, toda esta confrontación ha servido para el Mesías mostrarse acerca de quién es Él. Sin embargo, ellos no lo han comprendido. Verso 26 nos dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído de parte de Él le hablo al mundo. Verso 26. Hombre, aquí estamos viendo otra vez, hemos visto muchas veces que el maestro se coloca en el lugar de alguien que es enviado y de alguien que le dice lo que debe de decir, y nos señala en el verso 27 que él les hablaba del Padre. Verso 27. Entonces vemos aquí nuevamente las dos personas perfectamente perfiladas, uno que envía, otro que es enviado, uno que habla y otro que habla lo que él le ordena, y ese que envía es veraz. Pero en el verso 27 ellos siguen con ese corazón cerrado, con esa carne que ellos no superan. ¿Y qué les sucedió? No entendieron. Verso 27. A pesar de toda esta explicación, a pesar de que ellos, fuertes y profundos conocedores de la Torá de Moisés, de todas estas profecías, siguen sin entender. Mas el maestro sigue con ese chance, con esas oportunidades que se nos dan una y otra vez en medio de esa misericordia infinita. Verso 28. Entonces Yahoshua les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán quién soy yo, y que nada hago por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas porque así me las enseñó mi Padre. Nuevamente, hay alguien que habla las cosas, pero no son las cosas de su propia cuenta, son las cosas que el Padre le enseña. Este libro de Juan es muy prolijo en enseñarnos la perfecta concordancia entre el Padre y el Hijo, pero también la perfecta diferencia entre el Padre y el Hijo.
cada uno actuando en su plano correspondiente. El maestro vino de arriba, pero actúa aquí en el plano terrenal. El Padre está en el gobierno celestial, en el trono celestial, y no baja de allá porque Él envía a este personaje, a su Hijo, para que haga esa tarea y lo represente aquí en medio de los seres humanos. Verso 28 está muy claro. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué significa entonces la palabra levantado? Van a levantar al Hijo del Hombre. Recordemos que en el desierto se levantó una serpiente a la cual miraban aquellas personas enfermas. En esta ocasión el Mesías va a ser levantado igualmente. Igualmente será levantado de este planeta Tierra hacia arriba. Entonces, al ver estos dos acontecimientos del levantamiento del Hijo del Hombre, observen que el Maestro, mientras está hablando aquí con respecto al plano terrenal y a este plan de redención para su pueblo, él se menciona como el Hijo del Hombre, él mismo se menciona como el Hijo del Hombre. En esas circunstancias, cuando él haya sido levantado, tanto levantado en el madero como levantado hacia arriba, entonces entenderán. Y entenderán que nada hace por su propia cuenta. Nuevamente el Maestro insiste en aclararnos que habla esas cosas porque se las enseñó el Padre. El Padre es el que le enseña al Hijo, inclusive a hablar, a escribir, a comportarse, los modales, la urbanidad, la Torah. El Padre le enseñó todas esas cosas. Y sigue en el verso 29, nuevamente lo vemos allí, porque el que me envió está conmigo. Así que hay uno que envía y hay otro que es enviado, pero el que envía siempre está allí acompañando al que envió. Y nos continúa diciendo en el verso 29, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Vamos, nuevamente, el Padre está con él todo el tiempo, el Padre no lo deja solo. Y el Hijo hace lo que le agrada al Padre. Hay uno que recibe con agrado lo que hace su Hijo, pero este Hijo no obra por su propia cuenta, obra lo que le han enseñado su Padre. Muy sencillo y contundente. Juan 8:30 nos dice, mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Así que unos corazones endurecidos, con unas mentes endurecidas y unas actitudes endurecidas, no entendieron. Pero otros sí entendieron y creyeron en él. Así que no se puede generalizar de que fueron los judíos, sino un pequeño grupo de judíos que se sintió incómodo con esta reprensión de parte del maestro Yahoshua. Vamos al verso 31 y nos dice, entonces Yahoshua les dijo a los yahuditas que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Así que en el verso 31 vemos que unos judíos sí habían creído en él. Así que tenemos en este contexto dos grupos. Unos judíos que no creyeron en él. Dentro de esos judíos están fariseos, autoridades, sacerdotes y escribas y muchos otros. Y otro grupo de judíos que sí habían creído en él. Y a este grupo de judíos el Mesías les dice, si permanecen en mi mensaje, vamos a ver, si permanecen
quiere decir que ellos tienen el libre albedrío de no permanecer en ese mensaje. Pueden permanecer en el mensaje del maestro o no permanecer, de acuerdo a cómo apliquen ese libre albedrío. Este grupo de judíos que sí habían creído en él. Y para ser verdaderamente los discípulos del maestro, estos judíos tenían que permanecer en ese mensaje. Entonces, los judíos, 1, habían creído en él. 2, pueden permanecer o no permanecer en ese mensaje. 3, si permanecen en ese mensaje, son sus discípulos. 4, si no permanecen en ese mensaje, entonces no son sus discípulos. 32. Y esta palabra va dirigida a estos judíos que habían creído en él. Y les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En el verso 31 se nos dice que el Mesías le dijo a esos judíos que habían creído en él, el verso 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos a ver entonces, detengámonos un momento aquí en el verso 32 que nos dice, conocerán la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Y por qué esa verdad los hace libres? O sea, que no eran libres, entonces hasta ese momento ellos no eran libres, ellos tienen que conocer la verdad para recibir esa libertad. Estamos viéndolo allí en el verso 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto se lo está diciendo a unos judíos que habían creído en él, que si permanecen en su mensaje van a conocer la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres. Bueno, ¿cuál es el mensaje del maestro? El mensaje del maestro lleva a la verdad, como lo vemos allí en el verso 32. Y esa verdad los va a hacer a ellos libres. Entonces ellos no eran libres hasta ese momento. Y no serán libres hasta que sí no permanecen en el mensaje. Entonces vamos a atar todo este texto. Yahoshua le dijo a los judíos que habían creído en él. Pues ya sabemos a quién le está dirigiendo el Mesías estas palabras. 1. Si ellos permanecen en el mensaje, ellos, 1, serán verdaderamente los discípulos. 2, conocerán la verdad. 3, la verdad los hará libres. ¿Cuál es la condición? La vemos en el verso 31. Que permanezcan en su mensaje. Eso lo está diciéndoselo a los judíos que habían creído en él. Entonces, podemos preguntar, bueno, ¿cuál es ese mensaje? Ese mensaje del Mesías que nos hace conocer la verdad. Y esa verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Ellos, a pesar de que habían creído en él, todavía estaban en ese dilema de entender, de afrontar, de asimilar este estilo tan particular del maestro, de hablarles a ellos. Los pone a pensar, los pone a reflexionar, los pone a relacionar la Torá con las palabras que el Mesías les está hablando. Lo vemos en el verso 33. Ellos le respondieron, somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Llegarán a ser libres. Y ellos están tomando también, igualmente, una posición carnal con respecto a estas palabras del Mesías, tal cual como lo manejan los fariseos. Una posición solamente pensando en la carne, en la descendencia física y en las palabras razas de la Torá, sin trascender al
siguiente plano del entendimiento. Vamos a ver la respuesta de el Mesías con respecto a esa esclavitud y a esa libertad. Yahoshua les respondió: en verdad, les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Aquí está el maestro explicándoles eso que él les había expresado acerca de que la verdad los hará libres. Estas personas se preguntaron, bueno, pero libres de qué? Si nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Por qué él nos dice eso de que vamos a ser libres? Pero él les responde que esclavitud es estar en pecado. Así de sencillo en el verso 34. Así que esa libertad del pecado solo se recibe por medio del Hijo, que es el que los hace libres. Y esa sí es una verdadera libertad. Eso lo estamos viendo en el verso 36. Entonces la explicación de nuestro maestro es: esclavitud es estar a merced del pecado. Pero si permanecemos en su mensaje, si conocemos esa verdad que es el Hijo y lo que nos enseña, esa verdad nos hace libres, la verdadera libertad que viene del Maestro, de su enseñanza, de su caminar. Esa es la verdadera libertad que el Maestro está ofreciendo a los seres humanos, en este caso a los yahuditas que habían creído en él. Muy bien, podemos entonces hacer una pausa en esta primera parte del libro de Juan. En la siguiente sesión, mediante el Todopoderoso, estaremos considerando desde el verso 37 en esta confrontación ahora con judíos que sí habían creído. Estábamos viendo una confrontación con judíos que no habían creído. Ahora estamos aquí en una confrontación no fuerte, pero sí una discusión, preguntas, respuestas. A veces no entendemos, a veces tenemos un vislumbre, pero queremos más. Eso está sucediendo aquí con estos judíos que sí creyeron en él. Bien, agradecemos al Todopoderoso habernos traído con vida hasta este momento, porque así ha sido su misericordia. Padre Todopoderoso, te damos todo agradecimiento por tu inmensa misericordia, por tu bondad, por tu paciencia con nosotros, ya que siempre te fallamos, Padre Todopoderoso. Pero Padre, te pedimos y te suplicamos ante todo que nos perdones, que tengas paciencia, que nos ayudes a tener un corazón nuevo, que seamos nuevas criaturas en ti y para ti, en el Mesías y para el Mesías, para que estas palabras que tú nos traes, que tú nos enseñas, produzcan fruto en nuestra vida, para tu honra y alabanza, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom. Amén. Shalom.